Sí, buenas tardes y gracias por atender hoy la conferencia. Vamos a presentar, como en otras ocasiones, cómo estamos estableciendo la estrategia de inversión en nuestras carteras gestionadas. Para ello, lo primero que vamos a hacer es repasar qué han hecho los mercados, cómo están las distintas clases de activos a nivel de valoraciones y si consideramos que están baratas o caras y si es momento de entrar. Y ya por último, como decía, ver cómo podemos aplicar en función de las distintas clases de activos y sus valoraciones la estrategia en las distintas carteras de inversión. Por lo tanto, bueno, simplemente como resumen, les mostramos cuáles son las previsiones de crecimiento macroeconómico publicadas en este caso por el Fondo Monetario Internacional, donde ven ustedes que sí que observamos una desaceleración del crecimiento económico para este año, pero además con una constante revisión de estos datos, donde podríamos esperar incluso que revisaran más los datos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde ven ustedes que la previsión del FMI es de un crecimiento para este año del 3,7 y, por ejemplo, pues queda muy lejos del 2,8 que espera la Reserva Federal también para ese mismo periodo. En cualquier caso, de una manera generalizada, como decía, una desaceleración económica donde se podría esperar, según el FMI, un crecimiento global, a nivel global del PIB para el 2022 del 3,6. Como decimos, estos son unos datos que a día de hoy creemos que podrían experimentar distintas revisiones a la baja y por lo tanto por el momento consideramos que hay una visibilidad reducida. Ya yendo a cómo han evolucionado los mercados financieros en las distintas clases de activos y empezando primero por la renta fija. Como habrán observado, en las últimas semanas hemos tenido un repunte generalizado de los tipos de interés a lo largo de las curvas, tanto en euros como en dólares y en general en todas las divisas. Como pueden observar en el gráfico de la izquierda, tenemos la TIR de la rentabilidad del bono a 10 años americano, que se ha ido al 3% y además de una manera muy rápida, como comentaba, en las últimas semanas. Y en el caso europeo, donde estábamos en terreno negativo hasta hace bien poco, pues la rentabilidad del bono alemán a 10 años se ha ido al 1%. Esto se ha trasladado a que, pese a que las expectativas de inflación, y lo veremos en un gráfico a continuación, han seguido repuntando, y que son las que se toman como referencia para calcular cuáles son los tipos de interés reales, aún así lo que hemos experimentado precisamente por esa evolución al alza de las rentabilidades de los bonos, pues también un repunte bastante acusado en los tipos reales a largo plazo. Lo pueden ver en el gráfico de la derecha. Como por ejemplo en el caso americano ya se han colocado esos tipos de interés reales a 10 años en terreno positivo, insistiendo en que esto lo hacemos tomando el dato de expectativa de inflación. En cuanto a esas expectativas de inflación, y lo pueden ver en este gráfico de la izquierda que les estamos mostrando, hemos tenido efectivamente un repunte de expectativa importante, que en el caso del plazo de 5 años, tanto para Europa como para Estados Unidos, se ha ido por encima del 3%. Sí que recientemente hemos tenido una cierta estabilización, pero en cualquier caso podríamos observar que ese dato, desde luego, se ha colocado para el plazo de 5 años por encima del 3%. ¿Esto qué ha provocado en las pendientes de las curvas? Pues lo comentábamos en conferencias anteriores, hemos asistido a un aplanamiento muy fuerte en el caso de la curva americana, que es la línea roja, que como ven ustedes en los últimos meses se había desplazado hacia abajo hasta tocar incluso una pendiente negativa. Y recientemente pues ha vuelto a repuntar. Esto vino provocado por un inicio de subida de tipos o expectativas de subidas fuertes de tipos por parte de la Reserva Federal, lo que provocó que en un primer momento hubiera una expectativa de ralentización económica fuerte
Sí que es cierto que en las últimas semanas hemos asistido a una ligera estabilización en ese sentido. En el caso de la línea negra, que es la pendiente de la curva alemana, recalcando que la pendiente es el diferencial entre el tipo a 10 años y el tipo a 2 años en este caso. La pendiente, como digo, de la curva alemana, en cambio, se ha mantenido con tendencia positiva porque por el momento, como saben, el Banco Central Europeo no ha iniciado su cambio de ciclo de subida de tipos de interés. Y por lo tanto el mantener unos tipos oficiales y la parte corta de la curva en unos niveles mucho más bajos, pues está provocando que por el momento, además de motivos como puedan ser las compras del Banco Central Europeo, pues está provocando que por el momento, como digo, esa pendiente siga siendo positiva. Este dato de la pendiente es importante porque aporta no tanto una expectativa de que podamos entrar en recesión o no en el caso de que la pendiente se vuelva negativa, sino una inestabilidad en el sentimiento de los inversores que a su vez pues sí que en cierto modo puede provocar mayores caídas del mercado, que es lo que vimos en las semanas anteriores. En cuanto a la evolución de la renta fija corporativa, lo que hemos observado también es que ha venido acompañado el comportamiento de ese repunte de tipos y que por lo tanto le afecta negativamente a la valoración de los bonos corporativos por un ensanchamiento de los diferenciales de crédito. Y eso lo vemos no solo en la parte de grado de inversión del nivel de calidad crediticia más elevado, que es el gráfico de la izquierda, como también en el gráfico de la derecha, donde mostramos también la evolución de los diferenciales de crédito para los bonos de alto rendimiento, los llamados high yield. En ese sentido, como vemos, y la escala del gráfico está distorsionada por el fuerte repunte que experimentaron los mercados en este sentido al principio del confinamiento de la pandemia, pero sin embargo pueden ver ustedes que este repunte ha sido ya bastante significativo y que los diferenciales de crédito para el alto rendimiento se han colocado ya por encima de los 400 puntos básicos, que empieza a ser un nivel relativamente tensionado, ¿no? En cuanto a la evolución de la renta variable, como ha venido siendo en los últimos meses, acumulamos una rentabilidad negativa en general en todos los índices. La evolución del índice MSCI World, el que incluye todos los países, que lo hemos marcado ahí en amarillo, y este gráfico está mostrado en base 100, pues como pueden ver a datos de cierre de ayer, día 10 de mayo, acumula una caída del 17%, pero además como pueden observar, pues a lo que venimos asistiendo desde principios de año y ya el año pasado es a una fuerte divergencia entre las distintas zonas geográficas y distintos índices, porque como pueden ver, pues por ejemplo, el grupo de sectores con sesgo de crecimiento, que lo ven reflejado con el índice MSCI World Growth, pues cae del orden del 25%, y el MSCI Value, en cambio, cae, pues entre comillas, solo un 9%, ¿no? Y destacando, por ejemplo, índices como el Nasdaq, que lo hemos puesto como referencia por ser muy significativo y representativo del sector tecnológico, pues con caídas también del 25%. Si esto además nos vamos al detalle puramente sectorial y no tanto geográfico, lo que observamos es una diferencia, una dispersión o diferencia entre el comportamiento de los distintos sectores. Ahí arriba ven con un comportamiento muy positivo, como no podía ser de otra manera, el sector energético, con una subida del 28% en el año, y luego ya todo el resto de sectores, que todos ellos se encuentran en terreno negativo. Además, este gráfico, si lo extrapolamos a solo aquellos sectores que no son el sector energético, es decir, quitando esa línea que nos distorsionaba el gráfico, pues podemos ver claramente pues esas diferencias que comentábamos también a nivel geográfico. Y volvemos pues a sectores menos afectados, como pueda ser el sector utilities, con caídas
de un 5% y en cambio sectores como el de consumo discrecional o el del sector tecnológico con caídas del 25%. Y destacando también a modo de ejemplo el índice FANG, que incluye las famosas compañías FANG de Apple, Facebook, etcétera, que este año desde luego lleva una caída importante de más del 30%, teniendo en cuenta que son pues un grupo de compañías donde el inversor estaba muy posicionado en algunos casos o en la mayoría de los casos con un alto componente tecnológico que, como vemos, pues ha caído de una manera importante. De tal manera que, a modo de resumen, la evolución de los distintos activos, de las distintas clases de activos este año ha sido en general negativa. El primer grupo de la izquierda, como pueden ver, pues son los distintos índices de renta variable, donde en general todos son negativos. El segundo grupo del centro del gráfico, que son los índices de renta fija, con esos repuntes en los tipos a largo plazo que observábamos en los gráficos anteriores, pues también con rentabilidades negativas. Que, como pueden ver ustedes, pues son del orden de entre el 5 y el 10%, dependiendo o incluso del 16%, dependiendo de la subclase de activo, como es el caso de ese 16% negativo de la deuda emergente. Y luego ya, pues, un año en donde las divisas están jugando un papel importante, donde tenemos, por ejemplo, el dólar frente al euro que se ha apreciado casi un 8%, con datos actuales, o bueno, divisas quizás más emergentes que en general están cayendo y que lo pueden ver reflejado en ese gráfico. Y ya por último, materias primas o metales preciosos, hemos puesto a modo de ejemplo el oro, el crudo o el hierro. Y como pueden ver, el oro, que este año está teniendo un comportamiento pues algo más volátil, que se encuentra más o menos plano en el año. Luego la subida del precio del crudo, que como saben ustedes, pues ha subido del orden del 30%. Y bueno, pues metales como el hierro, pues que han subido también del orden del 20%. En general, no hemos puesto todas las materias primas aquí, pero en general estamos asistiendo a una subida del precio de las materias primas, no solo de los metales, sino también de las materias primas pues más agrícolas o alimenticias, que por las diferentes distorsiones de las cadenas de valor o por la falta de suministro, en el caso, por ejemplo, de aquellas que proceden más de Europa del Este por culpa del conflicto de Ucrania, pues en general todas ellas han subido de una manera importante. ¿Qué podemos ver en función de esta evolución del mercado? ¿Cómo están valorados ahora mismo los activos, tanto la renta fija como la renta variable? ¿Y qué conclusión podemos sacar de si esas valoraciones son atractivas o aún podemos esperar mayores caídas? Pues es difícil de contestar a esa pregunta en el contexto actual, puesto que veíamos que esas revisiones de crecimiento económico vienen a la baja, pero además con una falta de visibilidad por el momento, puesto que aún nos encontramos en un primer trimestre donde estamos recogiendo unos crecimientos económicos y unos resultados empresariales que reflejan lo pasado. A partir de aquí es cuando vamos a empezar a ver durante el segundo y tercer trimestre, pues unos periodos donde vamos a ver quizás cierto optimismo en general a nivel crecimiento económico, sobre todo por el lado servicios, por la apertura post-COVID, y será quizás a finales de año cuando tengamos algo más de visibilidad. Por lo tanto, el establecer ahora si las valoraciones de las distintas clases de activos son correctas o no lo son, es bastante aventurado, ¿no? En cualquier caso, vemos que, por ejemplo, en la renta fija, en el gráfico de la izquierda, hemos tratado de poner dónde están ahora mismo las rentabilidades que ofrecen las distintas clases de activos. Y sí que es cierto que si este gráfico lo veíamos hace unos meses, todo ello o buena parte de este gráfico estaba en rentabilidades negativas, a excepción de los bonos de alto rendimiento o a lo mejor la deuda emergente. Y sin embargo ahora pues ya empezamos a observar cómo las distintas clases de activos nos empiezan a ofrecer rentabilidades positivas.
No es el caso de los bonos o la deuda pública alemana a un año, que aún la tenemos en terreno negativo, pero que desde luego en Estados Unidos ya empieza a ser bastante más atractivo. Pero si nos vamos al caso del plazo de 5 años, desde luego ahí sí que ya tenemos los bonos en terreno positivo y a 10 años mucho más. Y desde luego con ese repunte de diferenciales de crédito que veíamos en las páginas anteriores, pues desde luego los bonos de alto rendimiento ya se nos han colocado en niveles por encima del 6%, en el caso americano, y la deuda emergente lo mismo. Lo que hay que ver aquí es si estas rentabilidades de la renta fija nos ofrecen rentabilidades reales positivas. Y como veíamos antes, esas rentabilidades reales hay que conjugarlas con arreglo a dónde están esas expectativas de inflación. De nada sirve el calcularlo con la inflación actual, que por ejemplo conocíamos hoy la inflación americana al 8,3, puesto que esa inflación no se va a mantener en el tiempo permanentemente. Lo que sí que sabemos es que la expectativa de inflación para el medio plazo, veíamos que para el caso del 5 años estaba por encima del 3%, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y esta semana incluso conocíamos que por parte de la Fed publicaban un dato de inflación a largo plazo que podía ser del orden del 4%. Por lo tanto, podríamos estimar que a los tipos nominales que estamos observando en este gráfico de la izquierda deberíamos de traerle una expectativa de inflación en el medio plazo, y si nos vamos, por supuesto, a plazos de 10 años, pues del largo plazo del 3-4%. Por lo tanto, si eliminamos ese efecto de inflación, volveríamos a situarnos en algunos casos en terreno aún negativo en términos reales. Por lo tanto, con esto lo que les queremos insistir es que ahora mismo hay poca visibilidad y que el aventurarse a decir si la renta fija empieza a tener algo de valor es difícil. Es cierto que si nos adentramos en un periodo de desaceleración fuerte económica, que aún no sabemos cómo va a ser, pues desde luego los bonos podrían retroceder en rentabilidad y por lo tanto experimentar una revalorización puntual en el corto plazo, pero por el momento no podemos sacar una conclusión precisa. Además, eso lo vemos un poco por la correlación que lleva la curva de tipos en el gráfico de la derecha. Pues vemos que la TIR del bono a 10 años americano, pues desde luego se ha movido muy en línea con esa expectativa de inflación, ¿no? Y lo vemos en la línea roja, que ha repuntado de una manera fuerte y que ha ido correlacionada con esa expectativa de inflación de largo plazo. En la medida en la que esa expectativa de inflación siga repuntando, podríamos esperar mayores repuntes en los tipos a largo americanos. Por lo tanto, será clave el ver cómo van evolucionando los datos de inflación. Hoy veíamos que ese dato de inflación americano salía al 8,3, pero que comenzaba una cierta ralentización de ese repunte, puesto que venimos de un 8,6, pero aún es pronto para valorar esa estabilización en cuanto al repunte de precios. En la renta variable, pues estamos un poco en la misma situación, en el sentido que si tomamos en cuenta los resultados empresariales que tenemos a día de hoy y sabiendo que los resultados que hemos conocido del primer trimestre han sido unos resultados que en general han sido buenos y que por lo tanto podemos ponerlos en valor en esa valoración. Si observamos los ratios PER, si cogemos a modo de ejemplo el Standard & Poor's o el Nasdaq, podríamos pensar que a nivel, en términos de media histórica, la bolsa no está sobrevalorada. Pero también es cierto, y volvemos al mismo comentario que hacíamos anteriormente con esa expectativa de inflación. En la medida en la que vayamos conociendo una inflación que puede erosionar más o menos esos márgenes empresariales, que por el momento parece que no han dado unos resultados negativos, pues podríamos ver revisiones a la baja en esos resultados empresariales o unas expectativas por parte de los agentes económicos algo peores. Y en ese momento podríamos ver una revisión en los ratios de valoración de la renta variable. Por el momento que tenemos
cómo va evolucionando, cómo van evolucionando las rentabilidades de los bonos, que veíamos que están al alza, y cómo la renta variable se está moviendo en función de ese movimiento al alza de los tipos de interés y también muy en consonancia con lo que están haciendo los diferenciales de crédito. Por lo tanto, en estos momentos podríamos pensar que quizás si esos diferenciales de crédito se han anticipado y se han ensanchado lo suficientemente, pues quizás podríamos ver una cierta estabilización, pero desde luego no por tener una certeza en cuanto a los datos de resultados empresariales que nos darían algo más de visibilidad en cuanto a valoraciones de la renta variable. Por lo tanto, si nos vamos a hacer un poco la balanza de qué es lo que podemos esperar a partir de ahora, vemos que en esta balanza la parte positiva, que es el lado de la derecha, quizás hay menos líneas, menos argumentos, que en el lado de la izquierda no por ello hay que ponerse excesivamente negativo, pero sí que es cierto que por repasar un poco el lado negativo, pues desde luego tenemos unas políticas monetarias restrictivas y que además están de una manera muy sincronizada a nivel global, en el sentido que hacía mucho tiempo que no iban tan sincronizadas en el sentido de todas en el mismo sentido y en este caso pues iniciando todas un nuevo ciclo de endurecimiento de políticas monetarias y de subidas de tipos, ¿no? Porque como saben, pues bueno, ya les venimos insistiendo que en general a nivel global casi todos los bancos centrales están subiendo tipos o iniciando un cambio de tendencia en ese sentido hacia una subida de tipos, a excepción del Banco Central chino, que como saben, pues por el momento están con unas intenciones de políticas monetarias más laxas. Por otra parte, también tenemos una situación de reducción de liquidez, puesto que tanto por parte de la Reserva Federal, que ya lo ha advertido, como por parte del Banco Central Europeo, lo que vamos a tener es o bien una reducción de balance o bien una reducción o finalización de los programas de compras de activos, con lo cual eso es una reducción de liquidez en el sistema. Además, hay que añadir la desaceleración económica en el caso de China, que ya les venimos comentando en las últimas conferencias que les hemos venido dando desde Singular Bank, y que además se viene a incrementar una expectativa de mayor desaceleración por esas políticas de cero COVID que están llevando en el país chino, ¿no? Ya venían de una desaceleración económica, de una atonía por parte de ese crecimiento económico y desde luego esa política de cero COVID pues, no ayuda en ese sentido. La guerra de Ucrania, que desde luego no hace más que aportar unas distorsiones en cuanto a esas cadenas de valor y un problema en cuanto al abastecimiento de las materias primas en Europa, además de una inestabilidad e incertidumbre y un aumento de volatilidad, y que además pues afecta a la confianza del consumidor, que poco a poco va a la baja, y lo hemos visto en los datos que hemos ido conociendo de la confianza del consumidor, con un riesgo elevado de una caída en la renta disponible por esa erosión que está sufriendo el consumidor por esas inflaciones tan altas, pese a un incremento en los salarios, ¿no? Y luego que existe un riesgo de caídas en márgenes empresariales y que eso al final se acabe trasladando en un aumento de las tasas de quiebras. Por el momento lo que hemos visto es un incremento en el tensionamiento de las condiciones financieras. Por el momento aún no se ha trasladado a un incremento en la tasa de mora o en la tasa de quiebras, pero sí que lo estamos viendo, como veíamos antes, en esa evolución de los diferenciales de crédito, pero desde luego si ese tensionamiento en las condiciones financieras continúa, sí que podríamos empezar a ver en ese sentido algo más de riesgo. Y desde luego veíamos que esos tipos de interés reales que los hemos tenido en terreno negativo durante estos últimos años y que han fomentado la inversión empresarial y la inversión financiera, pues a partir de ahora, desde luego, empezamos a ver que esos tipos de interés reales en terreno positivo, en el caso americano, como veíamos antes, pues empiezan
pues a distorsionar los mercados financieros y a reducir el apetito por la inversión, ¿no? Y por último, sin olvidar también que el aumento de deuda y el aumento de tipos de interés podría afectar a una mayor volatilidad por el lado de la prima de riesgo en los países periféricos, en la cual ya tuvimos una fuerte volatilidad, como saben ustedes, en la crisis del euro que experimentamos hace unos años y que recientemente hemos observado cómo la prima de riesgo italiana, por ejemplo, se lleva a 200 puntos básicos en el caso del 10 años. Eso por el lado negativo, pero sí que es verdad que en el lado positivo lo que tenemos ahora, como comentaba antes, es una perspectiva de aquí a los próximos meses de pues quizás unos datos económicos por el lado de servicios que podrían seguir sorprendiendo al alza gracias a esa reapertura del consumo y de la movilidad. Lo estamos viendo en los datos de reservas hoteleras y en general en el sector servicios, unos mercados laborales que en general se muestran con una fortaleza destacable, sobre todo en el caso de Estados Unidos, pero que en el caso de Europa también veíamos cómo el incremento en salarios pues, se está produciendo y en general hay oferta de empleo. Demanda de empleo, unos resultados empresariales que, como comentaba antes, han sido positivos y que en general los balances son generalmente buenos, aunque esto con matices según los sectores, y un sentimiento del inversor que ahora mismo está en mínimos por la fuerte volatilidad que hemos experimentado en los mercados y que, por lo tanto, en ese sentido podríamos estar por lo menos haciendo un suelo en cuanto a caída de mercado, ¿no? Y donde podríamos ver cierto rebote en ese sentido. Y unas valoraciones en renta variable que, como veíamos antes, pues desde luego empiezan a ser relativamente atractivas, aunque con poca visibilidad por el lado precisamente de los resultados empresariales. En este sentido, ¿dónde nos tenemos que fijar? Y ya pasando a cómo implementar toda esta visión del mercado en las carteras de inversión, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo pueden reaccionar los distintos sectores ante el panorama actual y la subida de tipos de interés y esa temida situación de esta inflación. Esta inflación viene dada sobre todo por una inflación por encima de su tendencia a medio plazo y no necesariamente por una recesión donde entremos en caídas persistentes de Producto Interior Bruto y que se vuelvan negativas, pero sí que tengamos trimestres sucesivos donde podamos tener una desaceleración fuerte económica. Y eso sí que lo vemos que puede ser probable para finales de este año. Por lo tanto, no hay que descartar un escenario de esta inflación. Es un escenario que lo podríamos considerar como probable y cerca de nuestro escenario central y con además una situación de subida de tipos. Por lo tanto, es importante el ver cada sector cómo puede reaccionar en ese sentido. Y hemos tratado de ordenarles aquí los distintos sectores, cuáles de ellos son defensivos, cuáles son cíclicos, cuáles de ellos reaccionan de forma peor o mejor, siendo los sectores que están más abajo en la tabla, perdón, los que reaccionan relativamente peor a un escenario de esta inflación y los que están arriba en la tabla, los que reaccionan en relativo mejor a un escenario de esta inflación. Y además, cuáles de ellos son sensibles de una manera positiva a una subida de tipos de interés. Y como ven ustedes, la tecnología podría estar considerado el sector siendo cíclico, que peor podría reaccionar a un escenario de esta inflación. Lo hemos visto en esos gráficos que veíamos anteriormente, cómo ha sido el sector que más se ha visto afectado en el contexto actual. Pero sin embargo, quizás no es el que más reacciona ante subidas de tipos de interés. Los sectores que mejor reaccionan ante subidas de tipos de interés podrían ser los de materiales, sectores financieros,
el sector financiero, perdón, la energía o el sector inmobiliario y también el sector de utilities. El resto de sectores podríamos considerar que tienen una duración mayor, es decir, que en sus valores les afecta una temporalidad mayor en cuanto a los flujos descontados para su valoración y por lo tanto una subida de tipos les afectaría más negativamente. Con lo cual, todo parece indicar que desde luego la tecnología podría ser uno de los sectores más afectados y de hecho lo ha sido así, y que sectores más defensivos podrían ser, como por ejemplo el inmobiliario o la energía, podrían ser los sectores que más se podrían ver beneficiados, por lo menos en términos relativos a la situación actual. Ahora bien, esta interpretación hay que verla en el contexto de que todo esto ya se ha visto reflejado en el comportamiento que ha tenido la bolsa hasta ahora. Por lo tanto, en este sentido creemos que lo que tenemos que hacer es posicionar las carteras primero ante un entorno inflacionista y luego de una manera equilibrada y de una manera agregada y ver el conjunto de cartera y no de una manera aislada. Se hace cada vez más importante el conjugar todos los sectores y el ir al detalle de cada uno de los subsectores dentro de cada sector y ver cuál es la tendencia que podría resistir en el medio plazo a este contexto que desde luego se presenta como algo duradero, por lo menos por el lado de unas tensiones inflacionistas mayores y desde luego de unas disrupciones en las cadenas de valor que podrían seguir persistiendo y que desde luego por el lado de las materias primas, sobre todo alimenticias, pues desde luego podrían persistir más en el tiempo. Y en ese sentido identificamos cuáles son aquellas clases de activos que nos pueden ayudar a aprovechar la inflación. En un primer momento, desde luego, son esos bonos ligados a inflación, que los hemos llamado, que se llaman TIPS, los bonos flotantes, porque sus cupones van referenciados a esa revisión de tipos de interés. Y luego, por supuesto, compañías dentro de la renta variable que tengan poder de fijación de precios. En ese sentido, pues bueno, hay ciertos valores cíclicos, pero no todos ellos, como veíamos en la tabla anterior, que deberían poder aprovechar esa inflación. Y desde luego las materias primas o las infraestructuras también deberían poder aprovechar esa inflación. El oro es otro activo que desde luego aprovecha, que se comporta bien ante periodos de inflación, pero veíamos anteriormente que este año, sin embargo, su evolución está siendo prácticamente plana y eso tiene mucho que ver con los tipos de interés reales, puesto que ya han empezado a subir. En cualquier caso, consideramos que es un activo que podría seguir beneficiándose de un entorno de inflación. ¿Cómo mitigar ese impacto de la inflación? Desde luego, manteniendo duraciones bajas en la renta fija, siendo súper selectivos en la parte de crédito y yendo a la calidad crediticia mejor y selectivamente a quizás bonos de alto rendimiento que ya nos empiecen a aportar una rentabilidad que nos compensa ese efecto de inflación y desde luego en la parte de renta variable aquellos valores que tienen un enfoque más de dividendo o valores que tienen un sesgo más value, ¿no? Y luego, por supuesto, diversificando la cartera con una flexibilidad en cuanto a la estrategia. Hay que moverse en este entorno, hay que tratar de hacer movimientos tácticos de intentar comprar cuando el mercado ha caído y vender cuando el mercado ha subido. Eso es complicado, pero desde luego hasta ahora desde Singular Bank estamos tratando de ser flexibles en ese sentido. Iniciamos el año comprando y aprovechando ciertos movimientos en ciertos sectores y con el rebote que tuvimos de la renta variable en marzo aprovechamos para vender y nos colocamos en una situación, en una posición táctica de infraponderar, de doble infraponderación, porque considerábamos que el mercado podía volver a caer. Por lo tanto, es un año en el que la flexibilidad es importante, en donde el buscar la calidad y los sectores defensivos también cobra muchísimo protagonismo y donde hay que buscar estrategias de descorrelación como puede ser la inversión alternativa o en activos como por ejemplo el oro que comentábamos antes que también nos protege contra la inflación. De tal manera que al final intentamos conjugar todos estos elementos hasta llegar a una composición elevada en megatendencias
donde estamos situando el 50% de la cartera en megatendencias, pero dentro de esas megatendencias donde vamos rotando y recientemente hemos rotado hacia la tendencia de geopolítica, reduciendo sectores y valores que están más enfocados a la disrupción tecnológica, puesto que, como veíamos antes, pues son los que más expuestos están negativamente, o por lo menos en relativo al contexto actual. Y siempre equilibrando muchísimo de forma agregada los sesgos, porque es cierto que, por un lado, esos sectores y esos sesgos que comentábamos antes, pues quizás parece claro cuáles son los que se benefician más o menos o cuáles están más afectados del entorno actual, de quizás un riesgo de esta inflación y de subidas de tipos, pero tampoco sabemos si vamos a tener un cambio de tendencia en el que quizás el mercado haya podido tocar fondo y podamos tener pequeños rebotes de mercado donde también esos sectores más perjudicados lo pueden hacer mejor, puesto que tienen una mayor beta de mercado. Con lo cual es importante, ahora más que nunca, el equilibrar la cartera de una manera agregada y diversificar de una forma importante, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, muy diversificados a nivel de sesgos, a nivel de megatendencias, y donde las áreas geográficas también es importante tenerlas en cuenta. Hemos repetido muchas veces en estas conferencias que Estados Unidos tiene un sesgo más growth y Europa un sesgo más value, sobre todo pues por la presencia en Europa del sector materiales o sector financiero, que en Estados Unidos, en cambio, tiene mucho más protagonismo el sector tecnológico, pero desde luego tratamos de equilibrar en ese sentido, y como ven ustedes, pues tenemos ahora mismo unos pesos muy equilibrados entre Europa y Estados Unidos, teniendo en cuenta también ese peso importante en Reino Unido, y donde Asia tiene un papel importante, pero por el momento en China, pues como saben, ya desde hace meses bajamos ya antes del verano pasado el peso en China, y por el momento consideramos que no es momento de incrementarlo hasta que veamos una mayor visibilidad. Y con una exposición a dólar que hemos venido incrementando en los últimos meses y que nos ha dado un resultado importante, un resultado positivo, perdón, porque consideramos que con esos diferenciales de tipos a favor de Estados Unidos, por el momento la divisa americana debería seguir teniendo un comportamiento que a favor mientras dure esa diferencia que veíamos antes de esos tipos de interés reales que ya están en terreno positivo en Estados Unidos. Por lo tanto, en ese sentido, de forma agregada, muy diversificado, y donde, por último, los sectores donde estamos más sobreponderados, si lo queremos ver por el lado de tomar una referencia con respecto al índice, el índice MSCI World, pues aquellos sectores donde estaríamos más sobreponderados serían los sectores de utilities, los sectores industriales, de salud, el sector de materiales, de energía, y luego también el sector de consumo defensivo. Y en cambio, en el resto de sectores, como puede ser el sector de consumo cíclico o sector de tecnología o financiero, con una infraponderación con respecto al índice de referencia que estamos cogiendo a modo de ejemplo, que es el MSCI World, ¿no? Y ya por último, el intentar desgranar esa cartera agregada, y también nuevamente el insistirles el tratar de diversificarlo a nivel de exposición defensiva o más favorecido en cuanto al contexto de Ucrania, que es un contexto que nos afecta en el corto plazo, pero que además tiene su consecuencia en cuanto a inflación, en cuanto a políticas monetarias, y por lo tanto en cuanto a valoración de la renta fija y la renta variable, y donde podemos desgranar esa diversificación también de una manera equilibrada en las distintas exposiciones más o menos defensivas en ese contexto. Y con esto ya termino mi exposición y paso la palabra a Samuel Arenas, por si nos puede, les puede abrir micrófonos para las distintas preguntas que puedan tener. Muchas gracias por su atención. Marta, muchísimas gracias. Has hecho una presentación estupenda, donde has discernido un poco todo el contexto actual en cuanto a todos los factores que afectan a
a las inversiones, y yo creo que nos deja una visión un poquito más clara en este entorno de tanta volatilidad. Una pregunta que nos plantean es, en este entorno de subida de tipos de los bancos centrales, ¿hasta dónde crees que pueden llegar a subir los tipos? Sí, bueno, esa pregunta es la clave porque la realidad es que por el momento los bancos centrales están centrados en aplicar políticas restrictivas y frenar esa tendencia de subida en los precios. A partir de ahí, ¿hasta dónde pueden subir los tipos? Pues por el momento no tenemos visibilidad. Sí que es cierto que el mercado está esperando y podría ser lo más razonable que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, siguiéramos con subidas de tipos de en torno a medio punto cada vez hasta adentrarnos en el 2023, por ejemplo, con unos tipos oficiales en el entorno del 3,25%. En el caso europeo es quizás más difícil de estimar, puesto que venimos de un periodo muy largo de tipos de interés negativos y donde podríamos empezar a ver dentro de unos meses, quizás para el verano, pues la primera subida de tipos, pero a partir de ahí creemos que debería ser una subida algo más suave, donde se colocarían en terreno positivo a finales de este año y donde podríamos pues quizás empezar a ver pues los tipos oficiales en Europa pues cercanos al 1% al año que viene, pero en Europa con algo menos visibilidad. Por lo tanto, no sabemos el dato exacto donde podrían llegar los tipos, sí que creemos que la tendencia va a ser al alza y la clave estará no tanto hasta dónde llegan los tipos oficiales, sino también cómo se va modulando esa pendiente de la curva que observábamos antes. Lo que sí que parece probable es que los tipos de interés a largo plazo, cogiendo como referencia el 10 años, en el caso de Estados Unidos, que ya hemos alcanzado el 3, podría quedarle poco recorrido, pero desde luego a lo mejor para seguir subiendo en el medio plazo. Lo importante es que no suba excesivamente rápido y que al mercado de renta variable le dé tiempo a reaccionar y que no tengamos repuntes tan fuertes como los que hemos tenido en las últimas semanas, donde en poco tiempo, en pocos días, la TIR del bono americano se ha ido del 2% al 3% y que eso ha sido lo que ha aportado muchísima volatilidad al mercado, ¿no? A partir de aquí deberíamos ver cierta estabilización. En ese sentido, deberíamos ver cierto apetito por esos tipos en los bonos, tanto gobierno y de crédito que veíamos, que ya empiezan a ofrecer rentabilidades positivas y donde el inversor podría empezar a animarse a comprar y, por lo tanto, podríamos ver una cierta estabilización en el mercado. De medio plazo, continuamos viendo prevemos que siga habiendo una elevada volatilidad, pero en el corto plazo podríamos ver cierta estabilización. Perfecto, muchas gracias, Marta. Otra pregunta que nos plantean, los valores cíclicos piden una aclaración, una pregunta un poco esquemática la que han planteado, piden una aclaración sobre los valores cíclicos, si protegen o no de la inflación y cuáles de ellos protegen más o menos. Pues depende, porque cíclico se considera cíclico muchas cosas y no todas ellas protegen de la inflación. Y además depende por qué lado venga la inflación. En este caso, la inflación que nos está afectando ahora mismo inicialmente ha sido una inflación que ha venido por el lado de la oferta, como saben ustedes, puesto que hemos tenido en un primer momento un repunte en el precio del petróleo y que además se ha trasladado por una situación agravada en el caso de la guerra en Ucrania, pues por una extensión en cuanto a subidas de precios en todas las clases de materias primas, no solo los metales que ya venían subiendo, sino también en las soft commodities. Y al final, pues en general las materias primas han tenido un crecimiento en los precios importante, que eso a su vez pues está teniendo efectos de segunda ronda en la inflación al consumidor, porque no solo
afecta al precio de la energía o de las materias primas o de los productos de alimentación, sino que al final se acaba trasladando al resto de productos o servicios, ¿no? Entonces, una de las patas en donde se acaba trasladando es, por ejemplo, a los salarios, y que al final esos salarios también se acaban trasladando a los servicios. Por lo tanto, la inflación en un primer momento viene por el lado de la oferta, y en ese sentido los bancos centrales tratan de frenar esa inflación con subida de tipos, pese a que la inflación viene por el lado de oferta, para precisamente frenar esas expectativas. Los valores cíclicos, pues muchos, por ejemplo, podríamos considerar valores cíclicos o sectores cíclicos el sector de materiales, que claramente ahí, si los materiales suben y afectan a la inflación, pero además las compañías de materiales también ingresan más y tienen unos mayores beneficios, pues desde luego el sector materiales nos protege contra la inflación. Otros sectores cíclicos considerados como cíclicos puede ser el sector de bancos. En ese sentido nos puede proteger en cierto modo contra la inflación en el contexto actual, porque una inflación provoca subida de tipos, pero esa subida de tipos además es que beneficia a los márgenes de intermediación de la banca. Pero esto tiene su matiz, porque realmente la banca no es que proteja de la inflación, sino que se ve beneficiada de esa subida de tipos. Sin embargo, si nos adentramos en unas subidas de tipos muy elevadas y que a lo mejor nos vamos a tipos que empiezan a ser superiores, pues a lo mejor al 4 o el 5%, pues podríamos empezar a ver también un aumento de las tasas de mora, y en ese sentido, pues desde luego los resultados de la banca pues podrían ser algo peores. Con lo cual, el sector de bancos pues es cíclico. En el contexto actual puede hacerlo bien, pero sin embargo no nos protege la inflación. El sector energético en el contexto actual también es un sector cíclico y que además se puede comportar como el sector materiales. El consumo discrecional es un sector cíclico, pero que sin embargo no nos protege contra la inflación, puesto que es un sector que se ve muy afectado por pues la caída en la renta disponible del consumidor, y que por lo tanto pues en ese sentido las compañías pueden tener algo menos de demanda y crecer más por la parte de arriba de su cuenta de resultados, y que al final pues puedan tener un retroceso en sus beneficios, ¿no? Con lo cual, dependiendo de si está más expuesto o menos a sectores reales, esos sectores cíclicos pues pueden actuar como protección a la inflación o no. Perfecto, muchas gracias. Otro cliente nos plantea, entiendo que no está invertido en oro, si es buen momento para entrar ahora mismo en oro. Sí, esa pregunta es interesante, porque es cierto que el oro es un activo que este año quizás está decepcionando un poco en un entorno en el que se supone que la inflación está al alza y estamos conociendo datos de inflación exageradamente elevados. El oro debería estar teóricamente subiendo. Como comentaba antes, quizás no lo ha hecho todo lo bien que se esperaba, porque el oro también viene muy condicionado por una expectativa de inflación. Y en ese sentido, llevamos unos años en los que hemos asistido a una tendencia de los tipos de interés reales hacia terreno negativo, porque los tipos de interés caían más, o las rentabilidades de los bonos caían más de lo que subía la inflación o de donde se mantenía la inflación, y esa situación ha sido reflacionista, en el sentido que cuanto más negativos son los tipos de interés reales, más reflacionan la economía, más provocan que haya más demanda y más inversión. Ahora mismo tenemos una tendencia en la que los tipos de interés reales se colocan poco a poco en terreno más positivo o menos negativo, dependiendo de qué curvas cojamos, y entonces esos tipos se vuelven menos reflacionistas y por lo tanto actúan como freno ante esa inflación. Por el momento no estamos teniendo un freno, en el sentido que seguimos conociendo inflaciones al alza,
pero sí que las fuerzas de tipos de interés frenan más de cara a una inflación futura. Y eso lo está acusando el precio del oro, además de ciertos comportamientos o flujos del inversor hacia, por ejemplo, que han podido estar afectando al oro, como pueda ser, por ejemplo, las criptomonedas. Sin embargo, desde Singular Bank consideramos que el oro tiene que seguir estando presente en las carteras, pese a ese comportamiento quizás algo más pobre este año. Consideramos que el oro debería seguir haciéndolo bien y además, sobre todo, actúa como un activo descorrelacionador y además diversificador en un entorno en el que la inflación va a seguir estando elevada y donde además la intervención de los bancos centrales se ha puesto de manifiesto en los últimos años, y aunque ahora vayamos hacia una reducción de balances y a una reducción en esas compras de activos y por lo tanto una menor liquidez, sí que consideramos que se ha puesto de manifiesto pues quizás el papel de los bancos centrales y la fortaleza que puedan tener las divisas en ese sentido. Por lo tanto, el oro creemos que puede jugar un papel fundamental en una cartera diversificada de activos financieros. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es que modulando los momentos de entrada y quizás repartiendo los momentos de entrada, creemos que sí que es momento de comprar, a lo mejor no todo lo que un inversor quiera destinar a esta clase de activo, pero desde luego parte para ir diversificando el momento de entrada, ¿no? Perfecto, Marta, estupendo. Nos hacen una pregunta muy parecida, pero con la renta variable. Si consideras que es momento ahora mismo de entrar en renta variable, ¿cómo lo ves? Bueno, pues efectivamente, y al hilo de lo que comentábamos sobre la renta fija, si era momento de entrar o no, está muy relacionado porque en la medida en la que los bonos se estabilicen, probablemente la renta variable también se estabilice. Pero eso lo veremos según vayamos viendo una estabilización en los datos de inflación. Parece que podríamos haber tocado máximos en cuanto a los datos de inflación. En ese sentido, podrían ser buenas noticias, pero la inflación se va a mantener alta. Y por el momento tenemos poca visibilidad en cuanto a los resultados empresariales de final de año y los datos macroeconómicos para el cuarto trimestre. Como decía antes, lo que consideramos es que el segundo y el tercer trimestre van a ser unos trimestres relativamente positivos, en el sentido que vamos a tener una apertura de la economía que ya estamos conociendo ahora y que estamos viendo en el sector servicios, y que por el momento estamos viendo unos datos adelantados tanto en el sector servicios positivos, pero también en terreno expansivo en el sector manufacturero, en general en los mercados desarrollados, no tanto, por ejemplo, en China, donde ya hemos visto datos de contracción en el sector industrial, y por lo tanto ese segundo y tercer trimestre van a ser trimestres relativamente positivos. Y será ya en el cuarto trimestre donde podamos ver las consecuencias de quizás esa inflación elevada y que va a erosionar y que está empezando a erosionar la renta disponible del consumidor, y que por lo tanto acabaremos viendo reflejado en las intenciones de los inversores y las intenciones de la inversión del sector empresarial. Por lo tanto, de aquí a entonces, donde podremos tener algo más de visibilidad, por el momento lo que creemos es que el mercado va a seguir teniendo mucha volatilidad y se va a ir moviendo en función de cómo se muevan los tipos de interés. Por el momento creemos que el mercado quizás podría estabilizarse. Creemos que quizás para el inversor que no ha entrado en bolsa son momentos donde se puede ir incrementando o comprando algo de renta variable, pero nuestro posicionamiento táctico por el momento sigue siendo de infraponderar, es decir, en una cartera donde tenemos diferentes clases de activos, consideramos que sigue siendo un momento aún, por las previsiones que tenemos en ese sentido, de tener menos peso en renta variable y de esperar a mayores caídas para seguir incrementando hacia un punto más neutral.
Muchas gracias, Marta. Volvemos un poco con metales preciosos. Nos preguntan, ¿la plata, aparte de material industrial, puede ser interesante como valor refugio similar al oro? Sí, en estos momentos cualquier metal precioso puede ser un valor refugio en cuanto a inflación y en cuanto a aumento de precio en las materias primas. Es cierto que quizás la fuerte tendencia de subida en las materias primas, pero sobre todo en los metales preciosos, quizás la hemos visto más acusada el año pasado. La plata tuvo un momento de mayor repunte y como bien dice la persona que está preguntando, la plata tiene un componente mucho más industrial. Entonces, en ese sentido, creemos que si vemos una ralentización del crecimiento económico y quizás unos datos a nivel manufacturero algo más desacelerados, pues quizás esos metales preciosos más enfocados hacia el sector industrial, pues podríamos ver cómo se quedan algo más parados. El oro tiene un componente, pues quizás algo más estable en ese sentido y de valor refugio, y en ese sentido como valor refugio preferimos el oro. Pero es cierto que en un contexto donde una cartera se quiera posicionar más protegida ante un entorno más inflacionista, desde luego la plata también puede jugar un papel importante. Lo que desde luego recomendamos es no concentrar las posiciones en materias primas en una sola materia prima, porque son clases de activos con una elevada volatilidad y donde las caídas cuando el mercado cae pues pueden ser importantes. Lo hemos visto en ciertas clases de activos en ese sentido. Y que por lo tanto lo que recomendamos es pues tener una posición de una cesta de materias primas diversificada, donde el oro puede tener un protagonismo mayor, puesto que le damos un valor diversificador importante, pero donde el resto de materias primas debería estar mucho más diversificado, ¿no? Estupendo, Marta. Pues hasta aquí hemos llegado con las preguntas que nos han formulado los clientes. Muchas gracias.